Etapa 1. Plan de escenas. Parte 1. Situación de alarma y datos críticos iniciales de 2026 sobre la deuda y la contracción de la clase media. Esta sección abarca el inicio del informe, describiendo el sentimiento de malestar económico generalizado entre la población estadounidense, facturas de supermercado, cheques de pago, deudas de tarjetas de crédito, y estableciendo la tesis central. No es fracaso personal ni mala suerte, sino la destrucción sistemática y documentada de la clase media estadounidense. Se presentan datos verificados de la Reserva Federal de Nueva York del 10 de febrero de 2026. Deuda total de los hogares en 18,8 billones de dólares. Deuda de tarjetas de crédito en 1,28 billones, récord histórico, y una tasa de morosidad del 4,8%, la más alta desde 2017. Se destaca la cifra alarmante de que el 60% de los usuarios de tarjetas de crédito arrastran saldos pagando un interés promedio del 20%, atrapando a 111 millones de personas, un tercio del país, en ciclos de deuda depredadora. Finalmente, se citan datos de Pew Research sobre la contracción de la clase media del 61% en 1971 al 51% en 2023 y el colapso de su participación en el ingreso nacional del 62% al 42%, mientras los hogares de ingresos altos aumentaron su control del 29% al 50%. Se introduce la intención del autor de explicar las fuerzas sistemáticas detrás de este vaciamiento financiero. Parte 2. El marco teórico de las 4 etapas de compresión y los ejemplos históricos de Gran Bretaña y Japón. Esta parte detalla el patrón histórico de 4 etapas que sigue la destrucción de la clase media. Etapa 1. La era del dinero fácil. Crédito barato, ilusión de prosperidad, deuda percibida como activo. Etapa 2. La meseta del dolor. Tasas y costos suben, la brecha ingresos-costo de vida se abre, degradación de la vida de clase media. Etapa 3. La congelación estructural. Imposibilidad de acceder a marcadores tradicionales como la vivienda, división generacional permanente. Etapa 4. La salida invisible. La clase media deja de funcionar como consumidora. Recortes, deuda para lo esencial, economía en forma de K. A continuación, el autor presenta ejemplos históricos. Primero, Gran Bretaña, 1945 a 1979. El auge de posguerra, etapa 1. La inflación y estancamiento de los 70, etapa 2. La vivienda inaccesible y calcificación social, etapa 3. Y la división final de la clase media al llegar Thatcher al poder, etapa 4. Segundo, Japón, 1990 a 2010. El modelo del salaryman y burbuja de activos, etapa 1. Estallido de la burbuja y salarios altos ilusorios, etapa 2. Deflación, reestructuración y pérdida de seguridad para jóvenes, etapa 3. Concluyendo con la generación herbívora, que redujo ambiciones y consumo ante la imposibilidad financiera de la vida de clase media, etapa 4. Parte 3. Ejemplo histórico de Estados Unidos, 2000 a 2012. Y aplicación de las etapas 1 y 2 a la actualidad de 2026 con datos de vivienda. La sección comienza con el tercer ejemplo histórico, Estados Unidos, 2000 a 2012, describiendo el ciclo de crédito barato y auge inmobiliario, etapa 1, las señales de sobreextensión ignoradas en 2004 a 2005, etapa 2, el colapso financiero de 2008 con pérdida masiva de empleos, viviendas y riqueza, caída del 39% en el patrimonio familiar, etapa 3, y la clase media estructuralmente disminuida post-crisis, etapa 4. Luego,
El informe aplica este patrón a la América de 2026. La etapa 1 corrió aproximadamente de 1980 a 2022, donde el crédito barato, tasas bajas de la Fed, líneas de equidad, préstamos estudiantiles y automotrices extendidos, ocultó el estancamiento salarial. La etapa 2 comenzó en marzo de 2022 con las subidas de tasas de la Fed, encareciendo todo instrumento de deuda y haciendo visible la brecha entre ingresos y costo de vida. Se presentan números actuales de 2026 que profundizan la etapa 2. Los costos de vivienda superan el 30% del ingreso medio, frente al 21% en 2019. Realtor.com indica que recuperar la asequibilidad de 2019 requeriría un aumento de ingresos del 56% o una caída drástica de precios. La NAHB reporta que los precios de vivienda subieron 53% desde 2019 frente al 24% de los ingresos. La participación de compradores por primera vez colapsó al 21% en 2025. La edad media del comprador por primera vez alcanzó un récord de 40 años. Y existe un déficit de suministro de 4,03 millones de viviendas. Parte 4. Aplicación de las etapas 3 y 4 a Estados Unidos. En 2026, y refutación del primer argumento contrario. Esta parte aborda la etapa 3, la congelación estructural en Estados Unidos en 2026, citando que más de la mitad de los adultos jóvenes de 18 a 24 años viven con sus padres como respuesta de refugio a los costos. Datos de la Fed muestran que por 3 años consecutivos el crecimiento del gasto de la clase media superó el crecimiento del ingreso, financiando la diferencia con crédito. El Bank of America Institute reporta que el 40% medio de los perceptores de ingresos impulsa solo el 34% del gasto de consumo, mientras el 10% superior impulsa más del 45%, confirmando una economía en forma de K. Se detallan aumentos de costos específicos: seguros de autos, 20,3% en 2023, 11,3% en 2024, 6,1% en 2025, pago promedio de auto, $742, morosidad en préstamos estudiantiles, 9,6%, y costos de salud. Esto se define como una reprogramación de precios estructural, no un apretón temporal. La etapa 4, la salida invisible, se confirma con datos frescos de 2026. 111 millones de personas, 40% de adultos, no pueden pagar el saldo total de su tarjeta de crédito. Más de 27 millones solo pagan el mínimo, acumulando más deuda al 20%. Se extrajeron 2,1 billones de dólares de los hogares en intereses desde 2010. La tasa de ahorro personal está en 4,5% y casi 1 de cada 4 estadounidenses no tiene ahorros de emergencia. El 42% de hogares cubriría gastos por un mes o menos sin ingresos. Se cita a Andrew Hauser describiendo el triaje financiero de la economía en forma de K. Finalmente se refuta el argumento 1. La clase media se reduce porque la gente sube, no baja. Aunque algunos subieron, el informe aclara que la parte de bajos ingresos también creció y la participación de la clase media en el ingreso agregado colapsó dramáticamente, deteriorando su posición económica colectiva. Además, los datos de delincuencia y deuda de 2026 contradicen una movilidad predominantemente ascendente. Parte 5. Refutación de los argumentos 2 y 3. Conclusiones, recomendaciones y cierre del informe. En esta sección final se refuta el argumento 2. Los salarios crecen, el apretón es temporal. El informe contrasta el aumento salarial del 4,6% en 2025 con los aumentos de costos esenciales, seguros de autos de 10 a 20%, ratio precio-ingreso de vivienda de 4,8 a 1.
Se reitera que el gasto supera el ingreso por 3 años consecutivos. Luego se refuta el argumento 3. La tecnología y productividad crearán prosperidad. Se argumenta históricamente que las ganancias tecnológicas fluyen desproporcionadamente a los dueños de capital y altos ingresos. El análisis de marzo de 2026 de la Fed de Minneapolis confirma que la forma en K se agudizó tras la pandemia, con un crecimiento del gasto del 62% para el 10% superior frente al crecimiento casi plano de la clase media. El informe ofrece conclusiones y pasos de acción. 1. Entender que las metas de estabilidad de clase media cambiaron permanentemente y requieren reexaminar sus posiciones: vivienda, ahorro, un solo ingreso. 2. La deuda al 20% es una trampa financiera. 2,1 billones de dólares transferidos al sector financiero. 3. El mercado de la vivienda en 2026 es un problema estructural, no cíclico. Déficit de suministro, ratio precio-ingreso, edad de compradores. 4. La economía en forma de K crea riesgos asimétricos. Dependencia del gasto de la minoría afluente. 5. Las consecuencias demográficas, como la generación herbívora de Japón, ya están en marcha en Estados Unidos con jóvenes viviendo con sus padres. 6. Observar los datos compuestos que convergen en la primavera de 2026. 18,8 billones de deuda total, 1,28 billones en tarjetas, 4,3% morosidad, gasto superando ingresos, etc. El informe concluye que la era del dinero fácil terminó, revelando la pérdida de terreno de la clase media durante 50 años. Se enfatiza que esto es un patrón histórico, no un argumento partidista que opera en tiempo real. Finalmente, el autor hace un llamado a la acción para suscribirse al canal, prometiendo analizar el impacto de estas fuerzas en las cuentas de jubilación en el próximo video. El texto original es un análisis económico-social profundo y alarmista, presentado con un tono formal, serio, asertivo y de urgencia. Está estructurado como una ponencia o guión de video detallado, con un call to action final para suscribirse, dirigido a un público general preocupado por su situación financiera, pero utilizando un rigor factual y terminología propia del nicho financiero. El estilo de escritura es directo y persuasivo, caracterizado por un ritmo dinámico que alterna oraciones cortas y contundentes para dar énfasis. 111 millones de personas. ¿Sonó familiar? Con construcciones sintácticas complejas llenas de datos subordinados y relaciones de causa-efecto. El modo de argumentación se basa fuertemente en hechos. El autor utiliza estadísticas concretas y verificadas de fuentes institucionales: Reserva Federal, Pew Research, Realtor.com, NAHB, BOFA, Bureau of Economic Analysis, referenciadas explícitamente a fechas recientes, febrero, marzo de 2026. Además, emplea un marco teórico propio, las 4 etapas, y utiliza analogías históricas detalladas, Gran Bretaña 1945 a 1979, Japón 1990 a 2010, Estados Unidos 2000 a 2012, para validar su tesis. El léxico es profesional y técnico. Household debt, delinquency rate, aggregate income, K-shaped economy, price to income ratio, net worth, predatory rates. El autor se posiciona como un experto observador crítico e independiente, cuya función es conectar los puntos que las autoridades institucionales y los medios financieros se niegan a ensamblar para ofrecer una imagen completa de la realidad estructural. La mentalidad es la de un analista que busca revelar una verdad incómoda, basada en datos duros, frente a narrativas de complacencia.
The visual style for the illustrations should be a data-driven cinematic documentary approach. It must combine the gravitas of serious economic journalism with a moody narrative atmosphere reflecting anxiety and structural decline. The best technique would be photorealistic digital painting with integrated glowing infographic elements. The color palette should be dominated by somber, desaturated tones, deep blues, charcoal grays, muted rust oranges, representing the plateau of pain and standard of living, sharply contrasted by bright, piercing, laser-like lines of light, neon green or electric white, that visualize the data points, deadlines, and the upper arm of the K-shaped economy. The lighting should be dramatic and cinematic, often using chiaroscuro to highlight individuals. For example, a person staring at a grocery bill at 3 a.m., or a young adult in their parents' basement, against the imposing, abstract visuals of rising debt mountains and collapsing income shares. The composition should alternate between intimate, realistic portrayals of middle-class financial struggle and wide, complex, abstract visualizations where human figures appear small against monolithic structures representing $18.8 trillion debt, or the 4 stages historical pattern, emphasizing the systematic nature of the forces at play. Every image should feel grounded in reality, but overlaid with the inescapable quantified data that defines it. 1. Algo está muriendo en Estados Unidos y la mayoría de la gente no puede nombrarlo. Pueden sentirlo. Lo sienten cuando abren la cuenta del supermercado y se dan cuenta de que ya no coincide con lo que recuerdan. Lo sienten cuando se deposita su cheque de pago y el número parece el mismo que el año pasado, pero, de alguna manera, cubre menos que hace 12 meses. Lo sienten a las 3 de la mañana, cuando el saldo de la tarjeta de crédito permanece en su cabeza y se niega a irse. Lo que están sintiendo no es un fracaso personal. No es mala suerte. No es que la inflación sea obstinada o que la economía esté pasando por un bache. Lo que están sintiendo es la destrucción sistemática, mensurable e históricamente documentada de la clase media estadounidense. Y los datos que salen en 2026 hacen imposible pretender lo contrario por un día más. Permítanme darles números ahora mismo, no proyecciones, no teorías. Datos verificados del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, publicados el 10 de febrero de 2026. La deuda total de los hogares estadounidenses acaba de alcanzar los 18,8 billones de dólares. Eso es un aumento de 191,000 millones en un solo trimestre. La deuda de tarjetas de crédito sola superó los 1,28 billones, una cifra que representa un máximo histórico en la historia de este país. La tasa de morosidad en toda la deuda pendiente de los hogares estadounidenses acaba de subir al 4,8%, el nivel más alto registrado desde 2017. Y aquí está la frase que debería detener en seco a cada persona en este país. El 60% de todos los usuarios de tarjetas de crédito estadounidenses están actualmente arrastrando un saldo de un mes al siguiente, pagando una tasa de interés promedio de alrededor del 20% para hacerlo. 111 millones de personas están atrapadas dentro de ciclos de deuda persistentes a tasas de interés que la propia industria financiera alguna vez clasificó como depredadoras. 111 millones de personas. Eso no es un subgrupo. Eso es un tercio del país. Y esto está sucediendo dentro de una economía donde la clase media, según la definición de Pew Research, se ha reducido del 61% de la población estadounidense en 1971 al 51% a partir de 2023. Un total de 10 puntos porcentuales de la población estadounidense ha abandonado la clase media en las últimas 5 décadas. Pero la dirección en la que la gente se ha ido no es la parte que incomoda a la prensa financiera.
Algunos subieron, más bajaron, y el peso económico de la clase media restante, su participación en el ingreso nacional total, colapsó del 62% del ingreso agregado estadounidense en 1970 al 42% en 2020. Mientras tanto, la participación del ingreso agregado controlado por los hogares de ingresos superiores aumentó del 29% al 50% en ese mismo periodo. La clase media no solo se redujo, fue vaciada financieramente mientras aún estaba de pie. Esa es la historia que les voy a contar hoy. Porque las fuerzas que causan esto no son aleatorias, son sistemáticas. Siguen un patrón que se ha desarrollado en economías a lo largo de la historia. Siempre en las mismas 4 etapas, siempre produciendo el mismo resultado. Y cuando les muestre dónde se encuentra Estados Unidos dentro de ese patrón ahora mismo en la primavera de 2026, con datos federales recién publicados que confirman cada punto de datos que estoy a punto de darles, van a entender por qué esta es la historia económica más importante de su vida y por qué nadie, en una posición de autoridad institucional, quiere que conecten estos puntos en el orden correcto. Algo está muriendo en Estados Unidos y la gran mayoría de las personas no logran ponerle un nombre preciso, aunque lo perciben con una claridad inquietante en su vida diaria. Es una sensación que se manifiesta de forma punzante al abrir la factura del supermercado y comprender que el costo total ya no guarda relación alguna con lo que dictaba la memoria hace apenas unos meses. Se siente en el momento exacto en que el cheque de pago se deposita en la cuenta bancaria y aunque la cifra parece idéntica a la del año pasado, de alguna manera inexplicable, alcanza para cubrir mucho menos que hace 12 meses. Es una angustia que se presenta a las 3 de la mañana, cuando el saldo acumulado de la tarjeta de crédito se instala en la mente y se niega a abandonarla, convirtiéndose en un ruido blanco de preocupación constante. Lo que la población está experimentando en este momento no es un fracaso personal, ni se trata de una racha de mala suerte individual. No es simplemente que la inflación se haya vuelto obstinada o que la economía nacional esté atravesando un bache pasajero. Lo que realmente se está sintiendo es la destrucción sistemática, mensurable y profundamente documentada de la clase media estadounidense. Los datos que emergen en esta primavera de 2026 hacen que sea absolutamente imposible fingir lo contrario por un solo día más, desnudando una realidad estructural que ha permanecido oculta bajo capas de retórica optimista. Para comprender la magnitud de este fenómeno, es necesario observar los números actuales, datos verificados y no simples proyecciones o teorías abstractas. Según el informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, publicado el 10 de febrero de 2026, la deuda total de los hogares estadounidenses acaba de alcanzar la cifra estratosférica de 18,8 billones de dólares. Esto representa un incremento masivo de 191,000 millones de dólares en un solo trimestre. Por su parte, la deuda exclusivamente ligada a las tarjetas de crédito ha cruzado la barrera de los 1,28 billones de dólares, una cifra que constituye un récord histórico sin precedentes en la trayectoria financiera del país. Simultáneamente, la tasa de morosidad en el total de la deuda pendiente de los hogares ha escalado hasta el 4,8%, situándose en el nivel más alto registrado desde el año 2017. Existe una estadística particular que debería congelar el aliento de cualquier ciudadano. El 60% de todos los usuarios de tarjetas de crédito en Estados Unidos mantienen actualmente un saldo pendiente de un mes a otro, viéndose obligados a pagar una tasa de interés promedio que ronda el 20% para poder sostener ese endeudamiento. Estamos hablando de 111 millones de personas atrapadas en ciclos de deuda persistentes, sometidas a tasas de interés que la propia industria financiera clasificaba anteriormente como depredadoras.
111 millones, no es un subgrupo demográfico menor. Representa a 1/3 de la población total del país. Este colapso está ocurriendo dentro de una economía donde la clase media, bajo los criterios de investigación de Pew Research, se ha contraído del 61% de la población en 1971 al 51% registrado al cierre de 2023. Un 10% completo de la población estadounidense ha sido expulsado de la clase media en las últimas 5 décadas. Sin embargo, el desplazamiento de estas personas no es la parte que incomoda a la prensa financiera tradicional. Aunque algunos lograron ascender, una proporción mucho mayor cayó en la escala social, y el peso económico de la clase media que aún resiste ha sufrido una erosión devastadora. Su participación en el ingreso nacional total se desplomó del 62% del ingreso agregado en 1970 a un exiguo 42% en 2020. En ese mismo periodo, la porción del ingreso nacional controlada por los hogares de altos ingresos se disparó del 29% al 50%. La clase media estadounidense no solo se ha reducido en tamaño, sino que ha sido vaciada financieramente mientras todavía intentaba mantenerse de pie. Este proceso no es producto del azar, sino que responde a fuerzas sistemáticas que siguen un patrón histórico identificable, el cual se ha repetido en diversas economías a lo largo del tiempo. Este patrón se desarrolla invariablemente en 4 etapas distintas y conduce siempre al mismo desenlace de agotamiento estructural. Al analizar la posición actual de Estados Unidos dentro de esta secuencia, especialmente con los datos federales de 2026 confirmando cada punto de quiebre, se vuelve evidente por qué esta es la historia económica más trascendental de nuestra era. Es una narrativa de desmantelamiento que ninguna autoridad institucional desea que la ciudadanía conecte en el orden correcto, pues revela la fragilidad del contrato social actual y la magnitud del reajuste económico que se está imponiendo de manera silenciosa, pero implacable, sobre la mayoría trabajadora. Para comprender la magnitud de la crisis actual, es imperativo desglosar el marco teórico que rige este fenómeno, el cual se manifiesta a través de un patrón histórico de 4 etapas bien definidas que han sentenciado el destino de diversas economías a lo largo del tiempo. La primera de ellas es la era del dinero fácil, un periodo caracterizado por el crédito barato, tasas de interés históricamente bajas y una expansión agresiva de la disponibilidad de deuda que termina por crear una ilusión de prosperidad ascendente. En esta fase, los salarios no necesitan aumentar significativamente porque el endeudamiento se encarga de llenar el vacío, permitiendo a las familias adquirir viviendas, automóviles, educación y estilos de vida que sus ingresos reales simplemente no pueden sostener. El sistema, de hecho, premia este comportamiento al elevar el valor de los activos y hacer que la deuda se perciba erróneamente como un patrimonio, mientras la diferencia entre el ingreso y el costo de vida se vuelve invisible. Sin embargo, esta estabilidad aparente precede a la segunda etapa, denominada la meseta del dolor, donde las tasas de interés finalmente suben, los costos operativos de la vida se aceleran y la brecha entre lo que la clase media gana y lo que cuesta mantener su estatus se abre de forma alarmante. En este punto en que los salarios crezcan, lo hacen a un ritmo insuficiente para compensar el encarecimiento de los seguros, la vivienda y la salud, provocando que la experiencia de vida de la clase media se degrade silenciosamente hasta que la clasificación estadística deja de corresponderse con la realidad material de las personas. La progresión natural de este declive nos conduce a la tercera etapa, la congelación estructural. El momento en que la clase media pierde definitivamente la capacidad de acceder a los marcadores tradicionales de pertenencia, como la propiedad de una vivienda o la formación de nuevas familias. Los jóvenes se ven imposibilitados de abandonar el hogar parental y la brecha de riqueza entre quienes poseían activos antes de la explosión de precios y quienes no los tenían
se convierte en una división generacional permanente, reduciendo a la clase media no solo en términos de ingresos, sino en sus aspiraciones y movilidad social básica. Finalmente se llega a la cuarta etapa, la salida invisible, cuando decenas de millones de personas que aún se autodenominan de clase media dejan de funcionar como consumidores activos, reducen sus gastos discrecionales, se endeudan para cubrir necesidades esenciales y postergan su atención médica. Este fenómeno, que los economistas llaman clínicamente economía en forma de K, es en realidad la desaparición silenciosa del centro económico, y los datos publicados en marzo de 2026 confirman que este escenario ya no es una amenaza futura, sino nuestra realidad presente. Para validar la precisión de este patrón, es crucial observar cómo se ha manifestado anteriormente en la historia, siendo el primer ejemplo notable el de Gran Bretaña entre 1945 y 1979. Tras la Segunda Guerra Mundial, el país disfrutó de una clase media en auge, respaldada por un estado de bienestar y movilidad ascendente en lo que fue la etapa 1 del proceso. Sin embargo, la llegada de la inflación en la década de 1970 y la devaluación de la libra marcaron la transición a la etapa 2, donde el costo de vida superó con creces los ingresos estancados. Para cuando la vivienda se volvió inaccesible y la estructura de clases se calcificó en la etapa 3, la clase media británica ya estaba fragmentada. Al momento en que Margaret Thatcher asumió el poder en 1979, la etapa 4 era innegable. La clase media no se estaba expandiendo, sino que se dividía irreversiblemente entre una élite profesional y una base trabajadora estancada, un proceso de compresión estructural que fue invisible hasta que resultó imposible de ignorar. Este ciclo se repitió con una exactitud asombrosa en el segundo ejemplo histórico, Japón, entre 1990 y 2010. Durante su milagro económico de posguerra, Japón construyó una de las clases medias más estables del mundo, bajo el modelo del salaryman, basado en el pleno empleo y la lealtad corporativa, lo que representó una etapa 1 gloriosa de crédito barato y ahorro diligente. No obstante, en 1990, la burbuja de activos estalló, y aunque los salarios se mantuvieron altos por una década creando una falsa sensación de seguridad en la etapa 2, la deflación y la reestructuración corporativa de finales de los 90 iniciaron la etapa 3 de destrucción de los cimientos sociales. Los trabajadores jóvenes ya no pudieron acceder a la seguridad de sus padres, las tasas de matrimonio y natalidad se desplomaron, y el país entró en la etapa 4 con la aparición de la denominada generación herbívora. Estos jóvenes redujeron sus ambiciones y consumo no por una elección de estilo de vida, sino como una respuesta económica racional ante una realidad estructural que hacía financieramente imposible la vida de clase media, un daño que Japón todavía intenta revertir en 2026 sin haberlo logrado plenamente. El tercer ejemplo histórico nos sitúa en el propio Estados Unidos entre los años 2000 y 2012, un periodo que sirve como advertencia directa sobre la fragilidad de los auges impulsados artificialmente por la deuda. Tras el estallido de la burbuja.com, el país entró en un ciclo de crédito excepcionalmente barato, que en su etapa 1 aparentaba estar expandiendo la clase media de forma gloriosa a través de niveles récord de propiedad de vivienda y un consumo desenfrenado. La etapa 2 comenzó a manifestarse entre 2004 y 2005, cuando el mercado inmobiliario mostró los primeros signos de sobreextensión. Sin embargo, dado que el flujo de crédito todavía era abundante y los valores de los activos seguían subiendo, casi nadie en las esferas de autoridad quiso reconocer lo que los datos ya advertían. La etapa 3 llegó con una violencia inusitada en 2007 y 2008. El sistema financiero colapsó por completo, provocando que 8 millones de estadounidenses perdieran sus empleos y casi 9 millones de familias sufrieran ejecuciones hipotecarias en menos de una década.
En tan solo 3 años, la riqueza mediana de los hogares cayó un 39%. Para la etapa 4, la clase media que emergió de la crisis estaba estructuralmente disminuida. Las tasas de propiedad de vivienda cayeron drásticamente y la proporción de ciudadanos que se identificaban como clase media bajó del 53% al 44%. Los hechos están verificados y son innegables. Ahora es cuando se requiere una atención absoluta, porque esta es la parte de la historia que los medios financieros cubren únicamente en fragmentos aislados, negándose a ensamblarlos en una imagen completa. Al aplicar este mismo patrón a la situación de Estados Unidos en la primavera de 2026, utilizando los datos publicados en los últimos 90 días, el diagnóstico es estremecedor. La etapa 1 de esta nueva secuencia se extendió aproximadamente desde 1980 hasta 2022. Durante más de 4 décadas, el crédito barato funcionó como el mecanismo estructural que sostuvo la apariencia de estabilidad de la clase media, incluso cuando los salarios se estancaban en relación con los costos de vida reales. La política de tasas de interés de la Reserva Federal mantuvo el endeudamiento asequible. Las líneas de crédito sobre el capital de la vivienda se convirtieron en alcancías domésticas y los préstamos estudiantiles hicieron accesible la universidad, pero ataron un ancla de deuda a cada joven graduado que ingresaba a la fuerza laboral. Los préstamos para automóviles se estiraron de 48 a 84 meses para ajustar las cuotas mensuales a presupuestos que no crecían lo suficiente, y las tarjetas de crédito pasaron de ser una conveniencia a ser una necesidad vital, actuando como un amortiguador entre los ingresos estancados y el costo real de la existencia. Esta era del dinero fácil duró una generación completa y se sintió como prosperidad porque casi nadie cuestionaba si el crédito estaba simplemente cubriendo una brecha que los salarios deberían haber cerrado. La etapa 2 comenzó formalmente en marzo de 2022, cuando la Reserva Federal inició las subidas de las tasas de interés y cada instrumento de deuda en el país se volvió repentinamente más costoso. Las tasas hipotecarias, que habían rondado el 3%, escalaron con fuerza hacia el 8%, y las de las tarjetas de crédito, que ya eran elevadas, subieron hasta un promedio del 20%. En este punto, la brecha oculta durante 40 años bajo el velo del crédito barato se volvió visible y dolorosa. Los números actuales demuestran que esta fase no está terminando, sino profundizándose drásticamente. Los costos de la vivienda como porcentaje del ingreso mediano acaban de cruzar el umbral del 30% a nivel nacional, frente al 21% registrado en 2019. Según un análisis de febrero de 2026 de Realtor.com, devolver la asequibilidad de los pagos mensuales a los niveles de 2019 requeriría que los ingresos de los hogares aumentaran un 56%, hasta una mediana de $132,171, o que los precios de las casas cayeran de forma masiva. Ninguna de las dos cosas está ocurriendo en la realidad. La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas informó en febrero de 2026 que los precios de las casas han subido un 53% desde 2019, mientras que el ingreso mediano de los hogares solo ha crecido un 24%. Como consecuencia, la participación de los compradores de primera vivienda colapsó al 21% en 2025, un desplome brutal desde el 44% que representaban en 1981. La edad mediana del comprador primerizo en Estados Unidos alcanzó el récord histórico de 40 años en 2025. Mientras que las generaciones anteriores compraban su primera casa antes de los 30, el estadounidense mediano hoy no logra ese hito hasta la mediana edad, si es que lo logra alguna vez. Con un déficit de suministro de 4,03 millones de viviendas que no se cerrará bajo ninguna proyección actual, estamos ante un cambio de paradigma estructural que la retórica oficial intenta minimizar infructuosamente.
La etapa 3, denominada la congelación estructural, es el punto donde los datos de 2026 se vuelven absolutamente imposibles de desestimar para cualquiera que analice con honestidad la realidad económica. En la actualidad, más de la mitad de todos los adultos jóvenes entre las edades de 18 y 24 años viven con sus padres. Es fundamental comprender que esto no responde a una preferencia cultural o un cambio en los valores de independencia. Se trata de una respuesta de refugio ante una estructura de costos que ha vuelto la vivienda independiente totalmente inaccesible para toda una generación. Durante 3 años consecutivos, el crecimiento del gasto entre los estadounidenses de ingresos medios ha superado sistemáticamente al crecimiento de sus propios ingresos, según revelan los datos de la Reserva Federal. Por 3 años seguidos, la clase media ha estado gastando más de lo que percibe, financiando esa diferencia crítica mediante el uso intensivo del crédito. El Instituto de Bank of America publicó un análisis que muestra que el 40% medio de los perceptores de ingresos en Estados Unidos impulsa únicamente el 34% del gasto total del consumidor, mientras que el 10% superior es responsable de más del 45%. La clase media no solo se está reduciendo en población, sino que está perdiendo su significancia económica fundamental. La economía está siendo sostenida por el gasto de una minoría afluente, mientras la mayoría se queda cada vez más rezagada en una divergencia estructural irreversible. Al observar los costos específicos que definen la vida de clase media, el panorama se vuelve aún más sombrío. El seguro de automóviles aumentó un 20,3% en 2023 y un 11,3% en 2024. Y a junio de 2025 todavía se mantenía un 6,1% por encima de los niveles del año previo. El pago mensual promedio de un automóvil en el país alcanzó un máximo histórico de $742 en el cuarto trimestre de 2025. Al mismo tiempo, la morosidad grave en los préstamos estudiantiles se sitúa en el 9,6% de los saldos pendientes. Los costos de atención médica han crecido más rápido que los salarios durante 2 décadas y no muestran señales de detenerse. Estos componentes esenciales, vivienda, transporte, salud y educación, que consumen la mayor parte del presupuesto de un hogar, están subiendo a ritmos que los sueldos simplemente no pueden igualar. No estamos ante un apretón temporal, sino ante una reprogramación estructural de los precios de la vida de clase media que no se revertirá mediante ajustes menores en las tasas de la Reserva Federal. Esto nos conduce a la etapa 4, la salida invisible. Los datos más recientes de 2026 entregan la confirmación más alarmante hasta la fecha. 111 millones de personas, lo que representa el 40% de todos los adultos estadounidenses, no pueden pagar el saldo total de su tarjeta de crédito y arrastran deudas de mes a mes. Más de 27 millones de esas personas solo pueden permitirse realizar el pago mínimo. Cada mes, al hacer ese pago mínimo, el interés acumulado a una tasa anual cercana al 20% hace que su deuda total crezca en lugar de disminuir. Están pagando, literalmente, para hundirse más. Los estadounidenses han pagado una cifra acumulada de 2,1 billones de dólares en intereses de tarjetas de crédito desde 2010. Un monto que supera la deuda total de préstamos estudiantiles en el país. Son 2,1 billones extraídos de los hogares de clase media en intereses que podrían haber sido ahorros o fondos de jubilación, pero que fluyeron hacia el sector financiero como beneficio neto. La tasa de ahorro personal en Estados Unidos, a enero de 2026, se sitúa en un exiguo 4,5%. 1 de cada 4 estadounidenses carece por completo de ahorros de emergencia.
Según la encuesta de ahorros de emergencia de 2025, el 42% de los hogares solo podría cubrir sus gastos por un mes o menos si perdiera su fuente principal de ingresos. El colchón de estabilidad que históricamente separaba a la clase media de la pobreza ha desaparecido para casi la mitad del país. Como describió con precisión el economista Andrew Hauser en febrero de 2026, así se ve la economía en forma de K en el mundo real. Hay una mitad próspera, cuya vida financiera no se ve alterada por inconvenientes, mientras que para el resto, el triaje financiero y los sacrificios constantes son un modo de vida inevitable. Es imperativo abordar el argumento que intenta convencer al público de que nada de esto ocurre, alegando que la clase media se reduce porque la gente está ascendiendo en la escala social. Si bien es cierto que algunos hogares se han movido hacia estados de ingresos altos, este argumento omite hechos fundamentales. El porcentaje de ingresos bajos también creció, y la participación de la clase media en el ingreso nacional agregado colapsó del 62% al 42% en el mismo periodo. Incluso si algunas familias subieron de categoría, el poder económico colectivo del bloque medio se ha deteriorado sustancialmente. Además, las cifras de morosidad, en máximos de una década, y el hecho de que el 40% de los adultos no pueda pagar su tarjeta de crédito, contradicen frontalmente la idea de una economía donde la mayoría se mueve hacia arriba. En segundo lugar, es imperativo desmantelar el argumento falaz que sostiene que, dado que los salarios están creciendo, el actual apretón financiero es simplemente una fase transitoria. Si bien es un hecho que las ganancias semanales medianas para trabajadores de tiempo completo alcanzaron los $1,196 en el segundo trimestre de 2025, un incremento del 4,6% respecto al año anterior, esta cifra carece de significado si no se contrasta con la realidad de los gastos básicos. El seguro de automóviles, por citar un solo ejemplo, escaló un 20,3% en 2023 y otro 11,3% en 2024. Al mismo tiempo, la relación entre el precio de la vivienda y los ingresos se sitúa hoy en un alarmante 4,8:1, frente al promedio histórico de largo plazo de 4:1. Lograr que la vivienda vuelva a ser asequible bajo ese estándar requeriría que los ingresos aumentaran más del 15% mientras los precios se mantienen estancados, o que los precios de las casas se desplomaran mientras los sueldos crecen. Ninguno de estos escenarios está en marcha. Un crecimiento salarial del 4% o 5% frente a aumentos en costos esenciales de entre el 10% y el 20% no representa un crecimiento real del ingreso, sino una erosión de la capacidad adquisitiva a un ritmo ligeramente más lento. El hecho de que, por 3 años consecutivos, el crecimiento del gasto haya superado al del ingreso en los hogares de clase media, confirma que la matemática se mueve en la dirección equivocada, independientemente de lo que dicten los titulares sobre los salarios nominales. Asimismo, debemos confrontar el tercer argumento recurrente, la idea de que la tecnología y la productividad crearán eventualmente una nueva ola de prosperidad para la clase media. Esta promesa se ha repetido sistemáticamente desde la década de 1980 a través de la revolución de la computación personal, el auge de Internet, la era de los teléfonos inteligentes y ahora con la inteligencia artificial. Sin embargo, en cada una de estas etapas, las ganancias de productividad generadas por la tecnología han fluido de manera desproporcionada hacia los propietarios del capital y el nivel de ingresos superiores, en lugar de beneficiar a los asalariados de clase media. El análisis de marzo de 2026 de la Reserva Federal de Minneapolis confirma que la brecha en la economía en forma de K se ha vuelto más pronunciada desde la pandemia. El gasto de los hogares situados en el 10% superior creció un asombroso 62% entre finales de 2020 y finales de 2025, en comparación con un crecimiento prácticamente plano para los hogares de ingresos medios durante el mismo periodo.
La tecnología no ha distribuido la prosperidad de manera uniforme, y no existe evidencia histórica que sugiera que esta vez será diferente. Ante esta realidad estructural, ¿qué acciones debe tomar una familia que se encuentra en medio de este proceso? Primero, es crucial entender que las reglas de la estabilidad financiera han cambiado de forma permanente. Las suposiciones de que la propiedad de una vivienda será siempre un hito accesible, que un ahorro modesto construirá una riqueza significativa, o que un solo ingreso puede sostener a una familia, deben ser reexaminadas bajo la luz de los números actuales de 2026, no de la nostalgia del pasado. Segundo, es vital reconocer que una deuda con un interés del 20% no es una herramienta financiera, sino una trampa. El mecanismo más documentado por el cual los hogares pierden terreno es el mantenimiento de saldos en tarjetas de crédito a tasas que se capitalizan más rápido de lo que crecen los ingresos. Los 2,1 billones de dólares pagados en intereses desde 2010 representan una transferencia masiva de riqueza desde la clase media hacia el sector financiero. Tercero, el mercado inmobiliario actual no enfrenta un problema cíclico, sino uno estructural. El déficit de suministro de 4 millones de viviendas no se cerrará sin una década de construcción acelerada y sostenida. Planificar una vida financiera asumiendo que la asequibilidad de la vivienda volverá a los niveles de 1995 es construir sobre una base falsa. Cuarto, la economía en forma de K crea riesgos específicos. Cuando el 45% del gasto de consumo depende de una minoría afluente, la seguridad del empleo y las decisiones comerciales de la clase media se vuelven extremadamente vulnerables a las decisiones discrecionales de esa élite. Quinto, las consecuencias demográficas de esta compresión ya están en movimiento. El hecho de que la mitad de los jóvenes viva con sus padres no es una peculiaridad cultural, sino una respuesta racional ante condiciones económicas que han hecho inaccesibles los hitos tradicionales. Finalmente, insto a observar la convergencia de los datos compuestos en esta primavera de 2026. 18,8 billones en deuda total, 1,28 billones en tarjetas al 20%, morosidad en máximos de 9 años y un déficit de vivienda masivo. No estamos viendo problemas aislados, sino un sistema operando exactamente como predice el patrón histórico en las etapas finales de la compresión de la clase media. La era del dinero fácil ha terminado, y lo que ha quedado al descubierto es la pérdida de terreno que la clase media ha sufrido durante 50 años. Esta no es una postura política, sino una realidad documentada. Si este análisis le ha permitido conectar puntos que no había visto antes, suscríbase ahora. Cada semana traigo el mismo nivel de verificación y rechazo a suavizar los datos que deben ser escuchados. En el próximo video, aplicaremos estos mecanismos a lo que está sucediendo en las cuentas de jubilación, un proceso paralelo e incluso más consecuente. Suscríbase y active las notificaciones. Necesita ver esa información antes de que los datos la vuelvan imposible de ignorar.